Bien, entonces, ahí está para que esté un poco, para que esté entendido. Eso es lo que vamos a subir en la materia. Entonces, del primer parcial lo vamos a trabajar de práctico para 30 puntos y las lecciones y tareas ayer 70 puntos, lo que vamos a ver en la materia, ¿ok? Un poco para que lo visualicen cómo vamos a manejarlo. Eso quiero enfatizar, estrictamente, en la semana tenemos 2 clases. No es que en una semana, en cada semana va a ser prácticas, puede ser una combinación, ¿sí? Y yo les puedo decir, esta semana va a haber teoría y teoría, ¿sí? No todas las de los jueves que tenemos hasta ahora confirmados van a ser prácticas, no todas, pero sí la gran mayoría, ¿ya? Me comentó el coordinador que esto no se podía manejar así, o era meeting, o era clase y clase, no se podría diferenciar, y eso tenía que explicarlo aquí en la clase, igual, ¿no? Para mí es importante que lo tengan claro eso. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta materia? Déjenme entrar al sílabo. Déjenme compartir pantalla. Se alcanzan a ver el documento. Bueno, Sales, no sé si es que levantó la mano o fue la vez anterior. Allá, Ángel. Allá, ok. Bien. Bueno, en la materia de análisis de... Perdón, un ratito, un ratito. Ok, ya, lo que vamos a ver nosotros en esta materia es prácticamente cómo hacer análisis de falla. Vamos con un poco la estructuración. Vamos a ver primero la introducción del análisis de falla, porque quisiera que se fijen en los detalles que se necesitan reconocer para poder hacerlo. Y ahí enfocarnos posteriormente en lo que es selección, ¿no? Entonces vamos a iniciar nosotros con la introducción al análisis de falla, ¿sí? Las causas de las fallas de material. Vamos a conocer de fractografía, ¿sí? Porque, bueno, es parte del proceso de selección. Las técnicas que nosotros podemos utilizar para poder hacer estas fallas, la idea es que en las prácticas podemos hacer algunas de las que nosotros practicamos, hacemos acá, ¿sí? Vamos a hacer casos de estudio, creo que es una de las cosas que más vamos a hacer es casos de estudio, ¿sí? Hay varios papers con respecto a análisis de falla, pero también tenemos casos que nosotros resolvemos acá, ¿no? Ya que tiene que ver mucho, hay que reconocer un poco el tipo de falla que existe, ¿sí? Incluso hasta mecanismos que pasan de forma simultánea, ¿no? Y una vez que nosotros veamos cómo es el proceso de análisis de falla, entramos a cómo seleccionar un material, pues, ¿no? Porque al reconocer cómo los materiales fallan, tenemos que poner atención a cómo seleccionarlos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver las metodologías que existen para seleccionar un material, ¿sí? Las distintas cargas, reconocer las distintas cargas que estos pueden estar sometidos, determinar bajo ciertas condiciones que van a operar,
¿sí? Lo que le decimos de reconocer el trabajo en servicio, a reconocer algunos factores que tienen que ver con el historial metalúrgico de los componentes. Ahí, gracias. ¿Ok? De los componentes y poder hacer al final hacer una selección óptima con respecto al análisis en función de lo que nosotros queremos obtener, ¿no? No sé si tenga alguna inquietud con respecto a cómo vamos a llevar la materia. Si les quedó alguna duda. Bueno, si no hay, continuamos, ¿no? Vamos a ver la clase que tiene que ver con... Ok. Bien. El análisis de falla, ¿sí? No es un evento simple, ¿sí? Y no únicamente se ve desde el punto de vista del material. Cuando un componente o un producto falla, ¿sí? Está el diseño involucrado, diseño, está la selección del material, que ahí sí entramos nosotros con mucha fuerza, incluso el procesamiento de ese material, que también entramos nosotros como materiales, y viene el tema de operación entre las principales, ¿sí? Entonces, un análisis de falla, nosotros lo vemos desde el punto de vista de materiales, nosotros no trabajamos desde el diseño, ¿sí? Eso se queda para los de mecánica. Nosotros igual damos el servicio, ¿no? Pero desde el punto de vista de ingeniería de materiales, eso queda para los estructuristas, para los diseñadores mecánicos, porque los componentes y piezas pueden ser de muchas índoles, ¿no? Pueden llegar a ser desde estudio de suelos, estructuras, ¿sí? Y diseño mecánico de componentes, ¿no? Incluso tiene que ver mucho con la operación. ¿Ok? Entonces, como no es un evento simple y está involucrado el ser humano y múltiples eventos, es importante que nosotros podamos organizar y planificar un análisis de falla. ¿Okay? Teniendo en cuenta siempre qué es lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque qué es lo que queremos ver, eso nos va a permitir a nosotros crear premisas, ¿sí? Es decir, vamos a suponer, vamos a crear hipótesis. Y con respecto a esa hipótesis, nosotros vamos a comenzar a evidenciar las hipótesis que nosotros vamos a tener. De eso se trata en el análisis de falla, ¿no? Pero para crear hipótesis siempre es importante reconocer cuál va a ser mi objetivo o mis prioridades para realizar ciertos ensayos, ¿no? Entonces, en análisis de falla, lo importante, una de las claves más importantes es preservar las muestras. Aunque a ustedes les parezca algo sin sentido, posiblemente, en la práctica
es lo más común. No conocemos qué pudo, o sea, no tomamos en cuenta, las personas que trabajamos en la industria, no tomamos en cuenta la importancia de la preservación de las muestras, ¿no? Para que lo vayan visualizando, ¿sí? Por ejemplo, hay una empresa que vende acero, ¿sí? Y había importado, creo que había importado esta vez de Alemania, había importado planchas de acero, ¿ok? Pero cuando nosotros nos llaman, ¿sí? Fuimos a ver el material y nos dimos cuenta que el material estaba a la intemperie, ¿ok? ¿Cuál era el problema de ellos? Que el material estaba oxidado, tenía corrosión. Y ellos aducían que el material ya vino corroído y que eso no podrían procesarlo. Y ellos le decían a la empresa que los iba a devolver. Entonces ellos simplemente hicieron, vino así, les devuelvo. Vengan a retirar sus muestras porque esto no nos sirve. La empresa la fábrica de donde se enviaron, no se quería hacer cargo, ¿sí? No quería hacerse cargo de este problema. Entonces, como ya vio que no hubo respuesta, ellos entraron a un proceso de querer demandar o exigir. Pero siempre hubo el problema era de dónde viene esta corrosión. La corrosión se creó, vino desde fábrica, ya vino corrida desde fábrica, tuvo corrosión en el proceso de transporte o tuvo corrosión en el punto de llegada. Hubo una contaminación al llegar, ¿no? Entonces la fábrica decía que este producto había llegado bien, salió bien, que eso no es un problema de ellos. Y la empresa acá no estaba clara dónde fue. Simplemente que quien llegó, vio. Ahora, es importante que hay que reconocer un poco todos los procesos, porque de ahí viene el análisis de falla, reconocer. La experiencia aquí es bastante importante. Es un tema legal. ¿Sí? Si la empresa envió el producto con esta corrosión, debe pagar la empresa. Pero si el producto salió bien de la empresa y en el trayecto hubo corrosión, debe pagar el seguro del transporte. Entonces, aquí lo que se ve es quién va a ser responsable de que haya llegado con corrosión, ¿no? Entonces, con nuestra experiencia sabemos que en el transporte marítimo, porque esto se trabaja por transporte marítimo, hay la posibilidad, porque es transporte intercontinental, como hay muchas olas muy altas, se saben meter dentro de la embarcación, que el agua del mar salina se introdujo dentro de los containers y mojó el material y eso creó la corrosión, porque se demoran varios días en llegar acá, ¿no? Entonces había una posibilidad que en el transporte se puede haber creado la corrosión y esa posibilidad, conociendo un poco el tema, podría haber sido a través de que se mojó con agua del mar. Si es así, lo paga el transporte, ¿ya? Si se evidencia que del puerto, de la fábrica, del país de origen, salió bien o salió mal, lo paga la fábrica. Eso le toca hacer al que compra cuando no quieren asumir el gasto porque no se aducen responsabilidad, ¿no? Ahora, si yo quiero saber si la corrosión es en el transporte, agua de mar, ¿sí? Debe haber corrosión.
y desde el punto de vista químico, dependiendo del agente con el que se va a encontrar, la corrosión puede formarse a través del cloro, ¿no? Y formar un compuesto con el acero. Entonces, como análisis de falla, porque hubo corrosión, yo puedo determinar agarrando el producto de corrosión, metiéndole un equipo de difracción de rayos X o químico, puedo determinar si tiene elementos salinos. Es decir, yo tengo que saber más o menos cuál es la composición química de un agua de mar. Sabemos que es muy variable, ¿no? Pero hay composición. Hay también una opción que sea agua, lluvia ácida. Por ejemplo, justo donde pasó en la embarcación hubo lluvia ácida. También tenemos que tener datos de cuáles las concentraciones químicas de una lluvia ácida. Es difícil saber la exacta, pero tenemos que tener algún tipo de mecanismo de poder entender. Entonces, eso es para poder determinar si fue en el transporte, es un análisis de falla. ¿Dónde falló? ¿Por qué falló? ¿Ok? Entonces, a través de los análisis químicos, ¿sí? O difracción, podemos determinar, o difracción, podemos determinar si fue en el transporte o no la falla de estos productos que llegaron, por ejemplo. Ahora, si estas muestras que ellos aducían que tenían, que no les querían resolver la empresa, ¿sí? Ellos decían que les ocupaba espacio, y lo que hicieron fue sacar de las bodegas el material y sacarlo a la intemperie. 6 meses afuera implica, al menos acá, el clima a veces es medio loco, implica estaciones en las cuales llueve, ¿sí? Si yo quiero ver presencia de salinidad en los materiales, en los productos que voy a analizar, si llueve, el problema lo que va a pasar es que la lluvia los va a limpiar. La lluvia va a limpiar las sales. Y cuando yo quiera hacer un análisis de falla, no voy a poder hacer un buen análisis, es probable que no lo pueda hacer, porque los productos que se van a hacer no fueron preservados. Es decir, es posible que la lluvia me haya limpiado las sales que están presentes, ¿sí? en el material, y eso pueda limitar que yo pueda deducir o analizar de dónde produjo la corrosión. ¿Sí? Entonces, la preservación de las muestras, y así hay una infinidad de casos que hemos tenido acá, es una de las claves de análisis de falla. Es decir, si alguien va a hacer análisis de falla, tiene que reconocer la trazabilidad del producto o del componente, ¿sí? Tiene que reconocer la trazabilidad. Si no, no es posible hacer un análisis de falla. Okay. Ya vamos a ver otros temas relacionados a este caso. Otra clave importante en análisis de falla es realizar los ensayos de los menos destructivos a los más destructivos. Esto es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que destruimos la muestra, ya no hay vuelta atrás. Ya no tenemos forma de evidenciar nuestras teorías. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace es el análisis de falla, normalmente, al menos en nuestro sector, con nosotros como servicio, busca un culpable, busca quién tiene que pagar por los daños. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Y estamos hablando de cientos de miles o millones, ¿sí? Con un trabajo de $2.000, $5.000. Esa es la alta responsabilidad que tenemos a hacer análisis de falla, ¿no? Entonces, debemos siempre empezar por los menos destructivos, porque eso nos va a dar las primeras grandes evidencias que nosotros podamos tener con respecto a lo que nosotros vamos
realizar el ensayo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a empezar desde el menos destructivo hasta el más destructivo. Importante también, otras concepciones muy importantes de hacer análisis de falla, es que tenemos que conocer las limitaciones en nuestro conocimiento y saber cuándo solicitar ayuda. ¿Sí? Nosotros siempre hacemos desde el punto de vista del material, pero posiblemente quieran ir más allá, ¿no? Esto es como una investigación. Todo esto que ocurre es post-mortem, o sea, ya cuando ocurrió la falla, ¿ya? Entonces, todo el mundo quiere limpiarse las manos. Nadie va a decir, yo fui, yo operé mal. Nadie va a decir, yo mismo las dañé, yo las embodegué mal. ¿Sí? Nadie va a decir, yo las transporté corroídas. Nadie va a decir eso, ¿no? Porque nadie quiere pagar. Y en muchos casos a veces, la experiencia que hemos tenido, no es ni siquiera problema de la industria o del fabricante, a veces es problema logístico. ¿Sí? La gente asuma que tiene un producto, pero capaz no lo tiene y por logística le dieron un acero que no era. Y cuando llegó acá, no tuvo las concesiones necesarias, por lo tanto falló. Entonces, hasta por logística puede haber fallas, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos nuestras limitaciones, por ejemplo, no meternos en tema de diseño, porque nosotros no somos expertos en diseño, hay otras personas que se formaron. Por ejemplo, en estructura de edificaciones, también hemos tenido que hacer antes del falla en edificios, ¿sí? Algo pasó ahora último, tuvimos que trabajar en el último paro que hubo en 2019, hubo en este paro incendiaron buses dentro de los edificios de la Contraloría, documentos en el subterráneo. Entonces, al incendiarse un bus dentro del subterráneo, degradaron la resistencia mecánica del edificio y la Contraloría quería que le dé un edificio nuevo y el seguro dice, no, porque tengo que analizar primero por qué dices eso y después cómo voy. Y después de determinar por qué pasó eso, cómo puedo ver si es que eso funciona o no, aún con una reparación, ¿no? Entonces, sí es importante que sepamos. En ese caso, nosotros buscamos un estructurista. Sepamos que hasta dónde nosotros vamos a meter la mano para hacer un análisis de falla, ¿no? Es importante que tenemos que reconocer nuestras limitaciones, ¿ok? También, antes de iniciar un análisis de falla, es importante determinar cómo la muestra fue seleccionada, obtenida y preservada. Este caso también es bastante importante y es muy, muy, muy común, ¿sí? Es bastante común, por ejemplo, muchas veces tiene un producto que ha fallado, puede ser un componente que falló en operación y la empresa, como es muy grande, no nos puede traer la muestra muy grande, o ellos toman la iniciativa simplemente de tomar una submuestra y ellos hacen cortes, ¿no? Por ejemplo, le aplican oxicorte, porque ellos no tienen por qué saber, porque son ingenieros industriales, son otro tipo de ingeniería, que yo puedo modificar la microestructura cuando someto a temperatura, ¿no? Entonces, si alguien viene con un producto y me dice, quiero que me haga un análisis de falla este producto,
yo tengo que estar claro cómo fue primero seleccionada y cómo fue obtenida ese producto. Yo no voy a hacer un análisis de falla sin saber o estar seguro cómo me la obtuvieron, cómo me la trajeron. Porque si no voy a meter digamos, un resultado, una conclusión totalmente errónea. Y como les digo, eso puede generar mucho dinero y hay un nombre de una institución atrás de todo esto. Entonces, sí es importante, como una de las claves para hacer un análisis de falla, es que estemos claros cómo fue seleccionada, obtenida la muestra. Si no sabemos cómo fue, vamos a generar un resultado erróneo. Y eso nos puede meter a nosotros en grandes problemas legales. Sí. Es tanto así, yo les digo que los problemas que hemos tenido, ni siquiera existía la carrera de ingeniería material, pero tuvimos incluso hasta la demanda de la embajada de Alemania, ¿no? Porque no estaba conforme con los informes de resultados que hemos metido como laboratorio. A ese nivel, demandas de un consulado de otro país, ¿no? Porque el emitir un criterio, estamos dañando un negocio, una marca, y nadie quiere, así sea verdad, nadie quiere estar sometido a esa situación, ¿no? Entonces, es importantísimo saber cómo fue obtenida, porque alguien, una mala manipulación, podría generar un grave problema al concluir, ¿no? Y también es importante saber, reconocer cuándo no hacer un ensayo destructivo. En el tema de seguros, por ejemplo, o de garantía, lo primero que se nos puede ocurrir a nosotros es coger una muestra y verificar las propiedades mecánicas, tal vez dureza, tracción, lo que sea, sin preguntar. Pero en las cláusulas de los contratos, para las garantías, pueden decir, ¿sí? Pueden decir en las cláusulas que nadie puede tocar la muestra. No se puede destruir. Y nosotros, porque éramos expertos en análisis de falla, cogimos, destruimos, hicimos todos los ensayos. Por más que estén bien hechos, las cláusulas de contrato decían que no se puede manipular, no se puede deteriorar la muestra. Perdieron el caso. O sea, no sirvió de nada y ese dinero se perdió y no pudo reclamar el componente. Las garantías se perdió, ¿no? Entonces, esa es una. La segunda es limitación. Si solo tengo un componente, solo tengo una pieza, y es la única que tenía, y le hice un ensayo destructivo, y ya no tengo posibilidades de hacer más, cuando quieran revalidación de datos por presencia de alguien, no vamos a poder hacerla, y vamos a tener un problema legal ahí. ¿Sí? Entonces, siempre es importante estar conscientes cuando no debemos hacer un ensayo destructivo. ¿Okay? Normalmente, con la falta de experiencia, nos hace cometer estos grandes errores, y creo que aquí está resumido prácticamente una de las cosas más importantes que ha pasado en los 12 años de LEMAT, en cómo esto nosotros debemos determinar antes de meternos a hacer un análisis de falla, ¿no? Incluso yo pido de forma escrita, en muchos casos, que me permitan destruir la muestra. Dependiendo de todo, depende del caso, ¿no? ¿Sí? Porque si no, entramos en un problema legal también nosotros. Necesitamos permiso para poder hacer estos trabajos, ¿no? Y estar consciente de que si llega a haber un resultado que no esperábamos, saber cómo resolverlo posteriormente, ¿no? En todo caso, cerrando un círculo,
Es importante saber, yo no puedo trabajar a ciegas. Por eso es importante, ustedes han visto en criminalística, cuando pasa un problema, nadie puede acercarse al occiso. Nadie puede acercarse. Nadie puede tocar donde ocurrieron los hechos, hasta que lleguen los expertos, los de criminalística, a ver qué pasó. Así es acá, nadie puede tocar la muestra, nadie debería tocar la muestra que falló. Por lo tanto, la selección, la obtención, eso es tema del que va a ser análisis de falla. Entonces, sí, que alguien ya metió mano, nos toca más trabajo y tenemos que desconfiar prácticamente de todos, porque no hay nadie que diga yo fui. Todos quieren omitir su responsabilidad y que les pague la empresa. Entonces, la selección, obtención, la preservación también es importante en estos procesos. Buscar siempre hacer desde lo menos destructivo a lo más destructivo y siempre reconocer cuando tengo limitación en conocimiento. Tengo que reconocer eso para evitar caer en unas malas conclusiones. ¿Cuál es el objetivo realmente antes de falla? Para poder entender hacia dónde nosotros podemos ir. El más importante, porque la gente más está atrás de esto, siempre es determinar quién es responsable. Entonces, este es prácticamente el 90% de los casos que tenemos nosotros, 95% de los casos. Siempre quieren un culpable. ¿Sí? Siempre quieren un culpable. ¿Ok? Entonces, ahí hay que entender todo el proceso para poder saber qué es lo que quiere. Porque la gente me dice, quiero ver por qué se dañó esto. Yo no, esa no va a ser solo mi pregunta, va a decir, ¿para qué quiere? ¿Qué asume? Ok, y yo le voy a pedir mucha información para poder determinar lo que él quiere. Siempre tengo que dar qué es lo que él quiere. Pero la mayoría es quién es el responsable. Quieren llegar siempre a eso. ¿Por qué? Porque quieren que alguien pague, ¿sí?, las consecuencias de ese problema. Lo segundo, que es bajo, es la causa para que no va a ocurrir. ¿Sí? Normalmente esto casi lo hacen, las empresas casi lo hacen internamente, ¿sí? Buscan, tal vez no de manera metodológica, pero eso sí, yo he visto que las empresas lo tratan de hacer, ¿sí? Pero cuando es un tema legal ya no podrían, ya es algo interno, ¿no? Muy pocas veces nos ha tocado la causa para que no va a ocurrir. Y la tercera son razones puramente académicas. ¿Sí? Hacer un análisis de caso, un estudio para determinar, simplemente para generar algún tipo de información nueva, un caso nuevo, o para presentar ante revistas científicas con el fin de poder generar más información para alguien que tenga un caso muy similar, ¿no? Estas dos son bastante limitadas, la verdad, ¿sí? Solamente para que se den cuenta de estos temas, con una empresa, primero que no conoce mucho de nuestra carrera, ¿sí? No la conoce bien, no sabe hasta los alcances que nosotros podríamos tener, y normalmente las empresas grandes ya están aliadas con otras empresas grandes. Por ejemplo, aquí hay una fábrica de unos componentes de resortes, se me fue el nombre, bueno, es del grupo Graiman. El grupo Graiman tiene diversificación de distintos grupos materiales, tiene cerámica, periferia, tiene componentes automotrices, más que todo el tema de resortes.
ratito. Y estos resortes les venden a las ensambladoras de vehículos acá. ¿Ok? Distintas marcas, General Motors, bueno, las diferentes marcas Jack, las que se ensamblan acá. Entonces, aquí hay una producción nacional, ¿no? Y existía un incentivo. Se buscaba incentivar, ¿no?, que no solamente ensamblen, compren los componentes y ensamblen acá, sino que un grupo de porcentaje de los componentes sean producidos localmente. Había una tabla de incentivos que iba incrementando anualmente. Entonces, aquí comenzó a moverse mucho la fábrica de componentes automotrices. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ellos habían tenido un reclamo porque estas hojas de resorte en los camiones se había fracturado. Pero ellos no confiaban en nosotros, ¿sí? No habían escuchado, universidad, piensan que todo es burocracia, que todo es para ayer, y nos pidieron hacer un análisis de falla a nosotros, ¿sí? Porque querían saber por qué falló. Y también mandaron a hacer un análisis de falla a Brasil, a General Motors de Brasil. No nos habían hecho nada a nosotros, y al final, cuando ya leímos los resultados, se acercó el gerente y nos dijo: la verdad es que yo no confiaba en ustedes, no sabía que ustedes hacían este tipo de trabajo, y el mismo trabajo le mandé a ustedes y les mandé a Brasil, a General Motors de Brasil, y creo que la información que ustedes generan es mucho mejor que la que genera General Motors de Brasil, con mucha más información. Entonces, desde ahora vamos a trabajar con ustedes en todo lo que tenga que ver análisis de falla y control de calidad para nuestros productos. Entonces, miren, he sido contados los casos en los cuales nosotros nos han permitido tener este tipo de actividad, en el cual buscan trabajo interno para determinar cuál es la causa y no vuelva a ocurrir, ¿no? No era un tema del litigio, sino simplemente era un tema: ¿qué pasó? ¿Por qué falló? ¿Sí? Y a través de nuestros informes ellos pueden terminar, ¿no? Son casos que les cuento que no todos se arriesgan, ¿sí? Porque las empresas grandes están relacionadas con empresas grandes y hay poca confianza con lo que hacemos acá. Y es lo que ustedes se van a encontrar cuando salgan afuera, ¿no? Es lo que prácticamente se van a encontrar afuera. Por ejemplo, Caterpillar prefiere mandarlo a México. ¿Y tú sabes lo que cuesta mandar una pieza a México? Y se demora un mes hasta que vuelva a regresar, hasta que estén en cola y les haga. Más les cuesta enviar la muestra que lo que podemos cobrar nosotros en un informe, ¿no? Y así hay muchas empresas que deciden, porque quieren cuidarse o porque tampoco quieren que salga a la luz sus problemas. Hay muchas situaciones en las cuales prefieren trabajar con empresas afuera, ¿no? Por ejemplo, Caterpillar trabaja lo de Caterpillar, o sea, ya toda la información queda adentro, ¿sí? ¿Ya? Entonces es importante que sepamos para qué vamos a hacer el trabajo de análisis de falla, ¿sí? Porque uno implica mucha más responsabilidad que otro. Y nosotros cobramos por responsabilidad, no cobramos por un ensayo, cobramos por responsabilidad. ¿Ok? El análisis de falla, una de las consideraciones que creo que ustedes deben reconocer, es que esto puede afectar económicamente y psicológicamente a las personas. Totalmente, ¿sí? Incluso pueden ser más dañinos que la propia falla del material que ustedes quieran hacer. Incluso más dañino.
Por ejemplo, tenemos acá, este es un simple gancho, es un anzuelo, ¿ya? La Secretaría de Pesca había dado millones de dólares para introducir estos nuevos ganchos para evitar la caza de tortugas accidental, porque la caza de tortugas es accidental. La idea es pescar, pero no tortugas. Entonces, el tipo de anzuelo que tenían, normalmente, porque nosotros estábamos por costumbre, lo que estaban acostumbrados los pescadores eran tipo J, alargadas. Y ahí las tortugas, al ver la carnada, sí tienen la capacidad de abrir la boca y poder engancharse. Entonces, en los barcos pescadores lo que tenían eran tortugas en vez de peces, y es lo que se quería evitar la caza de tortugas, porque las tortugas, ustedes saben que están en peligro de extinción. Entonces, es importante reconocer aquello, ¿no? Ok, entonces, eh, había una empresa que había vendido el producto a la Secretaría de Pesca porque estaban haciendo un cambio de paradigma con este tipo de anzuelos, querían cambiarles a todos los pescadores y hacer una introducción de un nuevo sistema de pesca para evitar esto, ¿no? Que era un trabajo entre el medio ambiente y la Secretaría de Pesca. Entonces, tenía un problema. Hubo muchos reclamos de que estos anzuelos, cuando venía el pez se abría, se deformaba y se escapaba. Estamos hablando de 3 millones de dólares en anzuelo. 3 millones de dólares en anzuelo. Que le estaban teniendo puras quejas de los pescadores porque fallaban. Entonces, la Secretaría de Pesca me trajo el anzuelo que ellos habían probado inicialmente, que les salió perfecto, que no tenían estos problemas, que lo habían probado con pescadores también, y el anzuelo que supuestamente había fallado. ¿Ok? Bueno, para no hablar el caso, porque esto puede ser un caso de estudio que hagamos, para no hablar el caso, este informe quebraba la empresa. La quebraba totalmente, ¿sí? Porque eran millones de dólares que estaban en juego, y ellos habían cobrado, creo que un 30%, 1 millón por ahí, y tenían 2 millones que recibir. Y con este informe en contra, no iban a recibir nada, y más bien tenían que devolver el millón que habían recibido. Las presiones son tan grandes y tan fuertes en estos sistemas de análisis de falla. ¿Por qué este falló y el otro no falló? Era la pregunta. Que todo el personal, la mayoría del personal del EMAT que estuvo involucrado en este proceso, ¿sí?, estuvo sujeto a no únicamente decir coimas, sino, digamos, a manejar su responsabilidad dentro de la institución, pues, ¿no? Nos mandaron mujeres, nos mandaron personas a mandar plata, lloraron, gritaron, dijeron que íbamos a dar a una familia totalmente desamparada, que no tenían esa cantidad de dinero, que teníamos que armar los informes. Realmente lo que genera un análisis de falla mal hecho puede ser, aunque ustedes no crean, pueden ser tan dañinos, generar grandes problemas dentro de una empresa o una persona. Casos grandes, sí voy a decir la empresa, casos grandes para que entendamos un poco este tema. Lindeada compraba alambrón, ¿sí? Ahora ya producimos alambrón,
Antes no producíamos alambrón. Compraba alambrón y del alambrón sacaban los palillos de soldadura. Ellos compraban una producción para todo el año. O sea, compraban toneladas de alambrón embodegadas para todo un año de producción. Imagínense la cantidad de dinero que había ahí embodegado. Y me pedían un análisis químico que valía $50. Imagínense, él vino a nosotros, ¿por qué? Porque la Spoch le dio un resultado, la EPN le dio otro resultado, y cada uno de los resultados decía que no cumplía, el otro que sí cumplía. Entonces le decía, ¿qué hago si un laboratorio me dice que sí, otro dice que no? De ahí dice que conoció de nosotros y vino acá, pero que tiene un resultado negativo y un resultado positivo. Dice que su puesto iba a quedar, primero porque el material ya estaba acá. El decir devuelvan es decir a la empresa que coja todos sus containers, los devuelva, regresa a su país de origen. ¿Y qué pasa si el país de origen dice, oiga, acabo de analizar y todo cumple? ¿Por qué usted dice que no cumple? ¿Quién les dijo que no? ¿A quién creen que les toca pagar eso? Posiblemente al jefe de calidad, no a la empresa. La empresa o lo votan, ¿sí? Pero es la producción de un año y eso es mucho dinero solo en transporte, es muchísimo dinero. Entonces, la responsabilidad es muy alta y mucha gente no quiere estar en esta posición. Mucha gente desea no estar en esta posición. Cuando hablamos de mucho dinero, no desean estar en la posición casi nunca. Entonces, lo que nosotros vayamos a emitir debe ser inamovible para que esto pueda, digamos, para no meternos en un tema legal, ¿sí? A las POL en general, ¿no? Un tema legal. Entonces, yo les hablo de esto porque no es un tema simple, análisis de falla, es un tema que realmente necesita mucho estudio, reconocer cuándo estamos limitados y saber que esto puede generar daños muy grandes a personas y a compañías, ¿no? Eso lo hemos vivido, experimentado todo este tiempo acá. Y una de las cosas graves que creo que la gente cae, y digo gente porque han venido acá, porque los resultados no eran los esperados o no tenían tanta confianza, y creo que el problema más grave que se tiene en un análisis de falla es que por reducir costos no se hagan todos los ensayos que requieren, ¿sí? Toda empresa, todos quieren ya y quieren barato. Nosotros no queremos caer en esos juegos. Un análisis, un estudio necesita tiempo. ¿Por qué? Porque nos toca revisar bibliografía. Aunque no crean, necesitamos revisar bibliografía. Y también tenemos que hacer todos los ensayos necesarios para poder enfatizar nuestras evidencias. Tenemos que enfatizar, tenemos que pisar sobre el piso seguro todas las evidencias que tenemos. Una sola evidencia no basta, porque recuerden que es un tema legal. Entonces, con una evidencia no basta. 1, 2, 3, 4 evidencias para estar seguro de nuestras hipótesis creadas. Y eso implica dinero, ¿sí? Eso implica dinero. Incluso nuestro nombre puede quedar en juego cuando no lo hacemos completo. ¿Okay? Entonces, nosotros para hacer análisis necesitamos tiempo para analizar muy bien los casos, ¿sí? Y necesitamos financiamiento, porque tenemos que hacer todo el ensayo necesario y tomarnos el tiempo que sea necesario para poder definir, ¿no? Porque
Porque es muy fácil llegar a una conclusión errónea. Es sencillo. Es muy fácil caer en el error de generar un informe no válido. Es facilísimo. ¿Sí? Con un ensayo, una visualización, ya creemos que ya está resuelto. Entonces, necesitamos crear muchas evidencias para poder determinar esto, ¿no? Y para eso, nosotros necesitamos, es importante que reconozcamos cuáles son las fallas que nosotros podríamos tener. Tenemos que reconocer las fallas, ¿no? Distorsión y deformación, como principales, distorsión y deformación, ¿sí? Muchas veces creemos que falla es fractura únicamente, cuando con una deformación ya puede ser considerado falla. Una deformación elástica puede ser considerada falla, ¿sí? Porque me está distorsionando. Una deformación plástica, sin llegar a la rotura, puedo considerar falla. El concepto de falla lo creo yo, basado también en información del producto, del datasheet del producto, ¿sí? O yo también, vamos a mi experiencia, la operación. La fractura como tal, bueno, eso sí ya es indudable que es una falla. Cuando uno ya ha fracturado, ya es una falla. Eso creo que no hay cómo perderse. Pero si una deformación plástica y elástica, sí, efectivamente ya es una deformación, ¿no? La corrosión la podemos considerar una falla también, ¿sí? Y el desgaste, ¿ok? Y el desgaste también podemos considerar como una falla. Eh, dependiendo, ¿sí? Dependiendo del... Muchas veces las personas no van a decir qué es lo que quieren ver, por qué falló, pero nosotros debemos ir a reconocer qué tipo de falla tiene y cuáles son los tipos de fallas que pueden existir, cómo están clasificados los tipos de fallas que yo puedo observar, ¿no? Porque la empresa siempre me dice, tengo un engrane, falló, díganme por qué falló. Y a mí me toca averiguar, y a eso para ellos falla es que no entre en juego, o sea, un tema de tolerancia. Estamos hablando de desgaste, yo tengo que darme cuenta de eso, porque ellos no nos van a decir qué tipo de falla es, simplemente falla, punto. Porque esa falla produce otra falla, ¿ya? Entonces hay que tratar de ver exactamente cuáles son los pasos o, digamos, las etapas de estas fallas, ¿no? Es importante que nosotros podamos determinar qué categoría de falla entran estas, ¿no? ¿Y por qué la importancia de hacer estos estudios de falla? Porque, como vimos en el segundo punto, que era para volver que no ocurran, porque han hecho estudios en otros países y se ha determinado, ¿sí?, que representan 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto, Producto Bruto Anual, con respecto a lo que produce. O sea, el no reconocer una falla para evitar que vuelva a suceder, o no reconocer el mecanismo de una falla y generar procesos que eviten